Hola. En el pasado, cuando no conocíamos el funcionamiento del universo en lo más mínimo, ni las causas de las cosas que ocurrían a nuestro alrededor, creíamos en cadenas causales no comprobadas que utilizábamos para explicar sobre todo aquello que era desusado o poco común. Si ocurría algo así, buscábamos, inventábamos causas. Un ejemplo de esto muy clásico es la brujería. Alguien sufre la muerte de un animal de corral que le resulta valioso de una manera totalmente o aparentemente inexplicable y acusa de brujería a una persona que le cae mal, con la que tiene problemas, con la que tiene diferencias o que socialmente está mal vista. Esa persona, esa mujer que vivía en las afueras del pueblo con un gato negro que nunca se había casado y que era muy rara. Y se le acusaba de bruja. Y como el hecho mismo del que se le acusaba era la prueba de la acusación, lo que teníamos era una cacería de brujas y mujeres, sobre todo mujeres, que fueron sacrificadas atrozmente en el mundo cristiano, pero no solo en el mundo cristiano, esto ha ocurrido en otras religiones, debido a acusaciones de las que era imposible defenderse. Cuando lo que ocurría, en vez de ser negativo, como la muerte del animal, o una enfermedad, o una plaga, o una peste, era benéfico, lo que se creía es que Dios, o los dioses, o la deidad concreta de la cultura en particular, había intervenido obrando un milagro. Que Dios o los dioses habían intervenido fuera y más allá del orden comúnmente determinado o observado en la naturaleza. Esta es la forma en que Tomás de Aquino definió los milagros. No deja de ser curioso porque Tomás de Aquino vivió durante solo 49 años, es muy raro que lo pintan siempre como un anciano, en el siglo XIII. Y en el siglo XIII nuestro conocimiento del orden del universo era, a todo efecto práctico, inexistente. Y se había visto constreñida la búsqueda de respuestas del universo precisamente por la institución religiosa a la que pertenecía Aquino, por su convicción de que toda la verdad estaba en un solo libro sagrado y por su idea de que los antiguos como Aristóteles ya lo habían explicado todo, era cuestión nada más de interpretarlo correctamente. Con esta visión, por supuesto, durante muchísimos años, milagro, y hasta la fecha, milagro para la Iglesia es cualquier cosa que ella decida que es un milagro. Esto no ocurre solo con el cristianismo. La religión, toda creencia en una deidad exige como una de sus características fundamentales creer en milagros. Exige que se acepte que la deidad interviene de manera sobrenatural, maravillosa, excepcional en los asuntos humanos. Eso también significa que debe obligarse a la gente a creer en los milagros. Para la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, era un anatema cualquier persona que dijera que los milagros eran imposibles, que probablemente tenían explicaciones razonables, o que no creía directamente en los milagros. No creer en los milagros era, no sé si lo sigue haciendo, pero quiero suponer que sí, considerando los milagros de Cristo, una falta grave para los creyentes en la Iglesia Católica. Los milagros cristianos son bien conocidos por todos: la Inmaculada Concepción de María, es decir, el hecho de que se embaraza de Cristo sin haber tenido relaciones sexuales, la multiplicación de los panes y los peces, la conversión del vino en agua, el terrible caso de la higuera, donde Cristo castiga a una pobre higuera por no tener frutos solo porque no era temporada de higos, que a mí siempre me ha parecido uno de los pasajes más aterradores de la Biblia, o la resurrección de Lázaro. Pero los budistas también tienen milagros. Según los anales budistas, el Buda caminó y habló en el momento mismo de nacer, declarándose el amo del mundo. Tenía la capacidad de hacer un milagro gemelo, que era producir dos elementos contradictorios en sí mismo. Se llenaba de fuego de la cintura para arriba, pero manaba agua de la cintura para abajo. Luego también lo podía hacer al lado izquierdo, al lado derecho, lo cual ya parece un poco circense. Domó un elefante tocándolo en la frente, probablemente porque era muy alto. Revirtió una inundación, hizo muchos otros milagros. El budismo exige creer en los milagros de Siddhartha Gautama, el Buda. El mayor milagro probablemente del Buda es el hecho de que tenía dientes caninos enormemente largos, y muchos de ellos, ya que este diente se guarda en 2 lugares de la India, en China, Japón, Sri Lanka, Taiwán, Singapur y en un monasterio de California. En todos ellos puede usted ver el único y auténtico diente de Buda, como pasa con las reliquias cristianas.
Para los judíos, los milagros son la base de la creación de su concepto de pueblo y su concepto de religión. Las 7 plagas de Egipto, donde hoy sabemos que nunca estuvieron esclavizados los judíos, y la forma en que Moisés partió las aguas del Mar Rojo para permitir que huyeran de la esclavitud que no tuvieron en Egipto, donde nunca estuvieron, y los profetas como Elías, que eran capaces de resucitar a los muertos. En el Islam, Mahoma era un frecuente orador de milagros, producía agua a voluntad, podía alimentar a grandes cantidades de personas con elementos mínimos como lo hizo Cristo, y hacía curaciones milagrosas. En la actualidad, la mayoría de los milagros del Islam, como muchos de los milagros del cristianismo, se limita a la aparición de, en el caso del Islam, el nombre de Alá en nubes o en manchas de animales o en la aurora boreal, por ejemplo, como los cristianos ven también la aparición de Cristos y vírgenes en manchas en la pared o incluso en sándwiches de queso. Las implicaciones de la idea del milagro son gravísimas. Si la deidad quiere obrar un milagro, puede hacerlo. Por lo tanto, si no obra el milagro, es porque quiere que la situación siga adelante, que el sufrimiento, que los malos resultados para una persona o comunidad sigan. Son como terribles antimilagros. Un buen ejemplo de esto es la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia, donde supuestamente ocurrió un milagro a partir del cual se creó una iglesia donde hay un manantial, donde la gente va a ser curada. En el año 2013 se certificó como milagro la curación de Danila Castelli de su hipertensión, de sus picos de tensión arterial. Este fue un milagro que ocurrió en 1989 y al parecer estuvieron todo este tiempo analizándolo hasta determinar que había sido un milagro. El doctor Alessandro De Franciscis, encargado de la oficina médico, dijo que se juzgó y se certificó que esta mujer fue curada de una forma no explicada o no explicable por el conocimiento científico médico actual. Esto que dice el doctor no es sino la falacia de la ignorancia. La falacia de la ignorancia quiere decir que si usted no tiene una respuesta, tendría que aceptar la respuesta del primero que se le ocurra a alguien. Si no sabes cuál fue la causa fue Dios, o las hadas, o los fantasmas, o los gnomos, o los unicornios. Es la falacia de no aceptar la ignorancia y exigir además, si la ciencia no puede responder esto, es muy frecuente oírlo, entonces Dios existe o Dios es el responsable o la causa es la que a mí se me haya ocurrido en este momento. Es una falacia y evidentemente no es una forma razonable de argumentar, pero tenemos otro problema. Al santuario de Lourdes van 6 millones de personas cada año en la actualidad. Desde 1858, cuando ocurrió el milagro fundador del santuario de Lourdes, millones y millones de personas han ido devotamente, creyendo firmemente en las capacidades curativas de esta aparición de la Virgen, buscando sanar sus aflicciones, alivio a su dolor, el fin de su sufrimiento. Y de todos esos millones y millones de personas, 69 han sido curados. ¿Quiere decir esto acaso que Dios, su Dios, les dice que valen menos que aquellas personas que sí han sido curadas? Sería muy cruel verlo así si uno creyera en esto. En realidad los milagros de hoy son bastante menos impresionantes que en el pasado, sobre todo en los países donde hay una mayor presencia de la revolución científica y del pensamiento de la ilustración, donde sabemos que conocemos las leyes naturales y conocemos desarrollos de las leyes naturales, y piense usted en la teoría atómica, que habrían sumido en la confusión al pobre de Tomás de Aquino. Hoy sabemos también que tenemos limitaciones en nuestra relación con el universo. Sabemos, por ejemplo, que nuestros sentidos son deficientes, que no vemos todo lo que hay que ver, no oímos todo lo que hay que oír, y que además vemos cosas que no están allí y sufrimos ilusiones ópticas, tenemos la tendencia a las pareidolias, a esta capacidad que tiene nuestro cerebro de buscar orden en el caos y encontrar figuras donde no las hay, como en las nubes o en las manchas de la pared. Tenemos también conciencia de que tenemos sesgos cognitivos, es decir, que saltamos a juicios apresurados
de acuerdo a una forma de evolución de nuestro cerebro para sacar conclusiones apresuradas, aunque sean inválidas. Conocemos las falacias de razonamiento y sabemos que a veces podemos razonar de forma incorrecta, por ejemplo, aceptando lo que dice la mayoría como si fuera verdad, o la falacia de la ignorancia de la que hablábamos ahora. Sabemos también que nuestra memoria no es una herramienta tan útil para registrar la realidad como quisiéramos. Nuestra memoria es débil, es fácil modificarla, es imprecisa. Y al saber todo esto, tenemos también la capacidad de superarlo por medio del conocimiento. Es decir, hemos desarrollado herramientas, sensores, aparatos que pueden detectar el universo de manera mucho más eficaz, telescopios que pueden ver en el ultravioleta, aparatos que registran los sonidos subsónicos con los que se comunican los elefantes y que son inapreciables para nuestro oído. Tenemos una metodología y una forma de pensamiento racional que nos permite estar alerta contra los sesgos cognitivos y las falacias, nos permite analizar los juicios y los razonamientos que hacemos y ver si no están errados. Y tenemos además elementos para preservar la memoria mucho mejor que nuestra propia memoria, para preservar los recuerdos a través de la palabra escrita, a través de la fotografía, a través del vídeo, a través de los ordenadores o computadoras y de internet, donde están esos datos que nosotros probablemente distorsionaríamos solo con la memoria. Y lo mejor de estas herramientas es que funcionan, nos permiten operar sobre el mundo, nos permiten hacer un vídeo y que usted lo vea a través de internet, que esto verdaderamente alucinaría a cualquiera de los doctores de las iglesias, de cualquiera de las iglesias que usted quiera, que querían que las cosas se pudieran ver a distancia con la ayuda de Dios y hoy se ven con la ayuda de la televisión o del vídeo. El precio ha sido que los milagros hoy son mucho más escasos que en el pasado y son bastante menos impresionantes, de una calidad bastante más triste. Esa textura de esos milagros ya arrinconados por una realidad y un conocimiento de la realidad que no los admite. Hay incluso milagros que hemos podido someter a estudio o a análisis científico. Por ejemplo, la idea de que se puede convencer, obligar a Dios, sobornar a Dios para que haga un milagro mediante la oración. Se han hecho estudios con gente orando para que se cure a alguien y otra persona por la que no oran, y sabemos que la oración no permite eso, que después de todo hablaría bastante mal del Dios, de las personas que creen en Él, pero no, la oración no puede hacer que una persona se cure o no se cure. Un verdadero milagro, no los milagros vulgares de parece el rostro de Cristo, cuando también podría parecer el rostro, qué sé yo, de John Lennon cuando se dejó la barba, y sería bastante más fácil de identificar hoy en día. El escritor Émile Zola nos dio una forma de detectarlo. Precisamente respecto al santuario de Lourdes, él señaló que el camino a Lourdes está plagado de muletas, pero no hay una sola pierna de palo. No hay ojos de cristal de personas a las que les volvieron a crecer las piernas, los ojos o un riñón que hubieran perdido y que consideraríamos allí si fuera del orden natural que conocemos, de la realidad de la naturaleza que conocemos, y que sin embargo tenemos esperanzas de que algún día la ciencia nos permita volver a crecer ese ojo, ese riñón o esa pierna. Milagros que serían, en todo caso, mucho más impresionantes que los que se les atribuyen a personas muy cuestionables para convertirlos en santos. Leonard Cohen tenía una canción que se llama Esperando que llegue el milagro. Quizás todos estamos esperando que llegue el milagro, a todos nos encantaría poder enfrentar un día con nuestros propios ojos una maravilla de estas. Las mayores maravillas nos las ha dado la ciencia, el conocimiento, la tolerancia, una forma de ver el mundo no excluyente, una forma de ver el mundo razonable, racional y con una moral fuera de las religiones. En realidad sabemos que todo parece indicar que el milagro no va a llegar y que, aunque nos gustaría que llegara, lo mejor que podemos hacer es no depender de él. ¿No cree usted?